Hola, buenas noches. Segundo programa del día, luego de un intenso segundo café que hemos hecho este mediodía, donde hemos explicado un poco lo que creemos nosotros en ese análisis que intentamos hacer, la diferencia en la comunicación de unos profesionales y unos que parecen un poco más amateurs. Tienen ahí el programa, quien quiera escucharlo, y hoy nos vamos a centrar un poco en las informaciones que han aparecido hoy. Lo vamos a resumir en 7 titulares. Vamos a empezar hablando de esa gestión que está haciendo de todo lo que viene y sigue sucediendo en el PSOE, que parece que va a tener una estrategia muy clara de cara a las elecciones. Empezar a llamar Feijóo por el tema de Dorado, lo de las drogas, lo de no sé qué, etcétera, lo de la corrupción, como si ellos no supieran nada de eso. Recordemos, el Tito Berni supuestamente no había fiestas de drogas, tampoco había corrupción. Eso nos dijo el otro día Pachi López. En fin, cosas de esas curiosas. Luego hablaremos del PP, que empieza a reforzarse. Hombre, desconocemos si nos escucha o no, pero parece que empieza a reforzarse porque parece que alguien se está empezando a dar cuenta de que no van, de momento, por el camino adecuado actualmente. Esa es la sensación que tenemos, que alguien ha empezado a ver de que las encuestas no suben. Tampoco había que ser un genio de la comunicación, pero claro, llevan un año estancados en los 130 a 140 y en esos fichajes aparece, por ejemplo, Toni Nadal, la persona que hizo grande, vamos a decirlo así, al tenista Rafael Nadal, su tío, entre otras personas. Luego en el PP van teniendo movimientos de esos extraños. Saben que el PP, una de las cosas curiosas que tiene a veces es que tienen versos sueltos, y uno obviamente es el señor Margallo, que en unas declaraciones hoy, que hemos visto hace unos minutos, ha dicho una frase que creo que nos va a hacer reflexionar un rato y que va a hacer reflexionar a mucha gente, que quizá puede tener cierto sentido, pero quizá no parece la más adecuada. La frase es: Bildu es una victoria de la democracia. La vamos a intentar analizar. Luego nos iremos a la decisión de hoy, que como saben ha avanzado el país antes que la presidenta del Congreso, lo cual es muy curioso, en fin, que es la moción de censura la semana que viene en 2 días. Nosotros cuando lo hemos visto hemos pensado que era bastante condensado, pensábamos que habría 3 días. Presentación de la moción, debate y votación el último día, pero parece que va a haber 2, con lo cual creemos van a ser jornadas largas, muy largas, que serán el martes y el miércoles próximo. Según parece, a Tamames le van a dejar intervenir desde un asiento y ya veremos cómo montan, digamos, ese escenario cuanto menos curioso. Luego hoy los movimientos en Podemos, que parece que tiene claro que no quiere ir con Sumar, es decir, o Sumar se moja, que Sumar, recordemos, es simple y llanamente Yolanda Díaz, o Yolanda Díaz se moja, o parece que Podemos no va a asistir a su parto. Quieren que se manifieste antes de las elecciones, mientras ella, como hemos explicado en repetidas ocasiones, lo que está esperando es el fracaso en las elecciones para a partir de ahí montar su estrategia. Esto al final es un tema de tiempos, digámoslo así de claro. Luego una noticia que comentamos lamentablemente hace una semana, y está claro que en Cataluña no nos debe escuchar nadie, porque sobre todo los partidos de la oposición, que deben estar pensando que hay que repartirse 4 asquerosos escaños, aquí no hacen otra cosa y deben estar pensando que bien, a ver si nos los quedamos, porque han pasado esos 2 años, recuerden, con los cuales la presidenta del Parlamento, que será condenada en breve, podía tener una pensión vitalicia, y han pasado esos 2 años, hace un par de días. Lo curioso del tema no es que pasen 2 años, que ya dijimos que eso implica una pensión vitalicia, creo que era del 60% de su sueldo, para toda la vida, Qué chollazo de cojones. Puede estar en la cárcel 2, 3 años, que la tipa va a vivir de puta madre. Pero la cuestión, para que vean la hipocresía de algunos, es que la señora ha puesto un tuit recordando que cumplía 2 años en el cargo. Vamos, es que ni la inefable Meritxell Batet pone un tuit diciendo que lleva 2 años en el cargo. Es que ¿quién pone que lleva 2 años en el cargo? Pues creemos que poca gente o nadie. Solo los que saben que esos 2 años no son los 2 años, sino son el sueldo vitalicio. Cataluña es una auténtica vergüenza de mediocres. Luego nos iremos a esa caída de la bolsa, que por suerte, en principio para mañana, se ha mediatizado bastante en Estados Unidos. No ha habido caída, decíamos precisamente, lo hemos comentado en el segundo café, que si se concatenaba una caída brutal en Estados Unidos mañana sería un desastre, algo épico,
parece que se ha aguantado bastante en Estados Unidos la bolsa, ni ha bajado ni ha subido. Y en España, obviamente, los más repercutidos los bancos, sobre todo el Banco Sabadell, que se ha dejado nada más y nada menos que un 12% en una sola jornada. Y finalmente nos iremos a ese tema que está en las portadas de todos los diarios, y aquí ya lo hemos dicho más de una ocasión, no sabemos hablar, ahora creemos que ya hay que hablar, no diremos a diario, pero habrá que hablar, que es el tema del Fútbol Club Barcelona y los jueces. Y aquí vamos a explicar, lo vamos a avanzar ahora y luego lo explicaremos, una cosa que creemos que es tan sencilla como aquello de Revilla. Por cierto, Revilla, que ha sido llamado ya a declarar por la Fiscalía, lo hemos explicado también como lo de Ada Colau en el segundo café. Oye, ha habido tantos temas que hemos diferenciado unos y otros, o sea, que son complementarios ambos programas. Pues decíamos que hay una cosa sencilla, la Fiscalía y Hacienda están pensando de que ese dinero en efectivo, hasta 550.000 euros los últimos 3 años, si no nos equivocamos, que está encausado el señor Negreira, fueron usados directamente para pagar árbitros que habían sido comprados para ayudar al Fútbol Club Barcelona. Hasta aquí parece lógico. Pues suponemos que, igual que explicamos en el caso de Revilla, que lo fácil era coger teléfono y ver quién había mentido en lo de la hora, aquí lo sencillo es que, y esto habría muchos voluntarios, que directamente se filtrara, por ejemplo, cuándo fueron las retiradas de dinero, las fechas exactas, y les aseguramos que habría muchos internautas, muchas personas que se dedicarían a cuadrar qué árbitros habían arbitrado al Barça esos días y a ver seguramente que algún nombre se repetía muchas veces, suponemos que la Fiscalía está en esa labor, y ese nombre obviamente sería citado a declarar. Al final, seamos sinceros, esto lo decíamos como lo de Revilla, es decir, si tú sacas dinero repetidamente, si lo haces una vez a lo mejor no, pero repetidamente, porque acabas creando un circuito, vamos a decirlo, de pagos, hombre, pues habitualmente quien cobra sabría en aquel momento, pues oiga, que yo pito el domingo y cobro el jueves, o el jueves anterior, no tenemos ni idea, o cobro a los 10 días. Solo habría que cuadrar qué árbitro estuvo los jueves, por ejemplo, o el domingo pitando, y qué casualidad que a lo mejor de los 50 retiradas anuales, o 30 o 40, no sabemos cuántas son, resulta que un buen número coinciden con el mismo árbitro. Sería cuanto menos muy curioso. Y sinceramente, el Barça tiene un gran problema. Nosotros somos los que desde el primer día hemos apostado que una liga sin el Barça, la liga desaparecería prácticamente, porque la gracia, los derechos, todo está al Barça. Pero también pensamos que aquí hay un factor que mucha gente no está analizando, y es que al judicializar el tema, al juez le va a importar un huevo la liga. El juez lo único que va a ver es, va a aplicar la ley, y si hay que disolver la sociedad, Fútbol Club Barcelona, la entidad o como quieran llamarla, las disolverá. No estamos delante de una decisión política, obviamente. Y si la ley dice que lo dice, que en caso de intento solo, no hace falta que se acabe, de intento de alterar la competición, puede ser disuelta esa sociedad, pues se augura un problema grave para el Barça. Y aquí hay un problema que mucha gente no ha hablado, entraremos al final, que es si fuera esa situación, que sería algo escandaloso, vamos a decirlo así de claro, que parece que no son conscientes en el Barça del tema porque apelan a los sentimientos, y esto no va de sentimientos ya. Algunos empezamos a dudar si esa hipotética desaparición implicaría solo el fútbol o todas las secciones del Barça. Sinceramente desconocemos si es una única entidad jurídica, el Barça, o es muchas entidades jurídicas, que el equipo de baloncesto tenga su propia entidad, con lo cual en teoría no le debería afectar, pero si es solo una única entidad jurídica, obviamente debería afectar a todos. Y ya no les cuento a esos que estaban empezando a hacer las obras del campo del Barça, que se encuentren que su cliente desaparece. Tiempos complicados. Y el problema, que ya es algo muy general en este país, nadie asumiendo responsabilidades. Porque seguramente algunos que tanto quieren al club, si hubieran asumido su responsabilidad, estamos pensando obviamente en el señor Laporta, entre otros, dimitiendo,
asumiendo personalmente, o los expresidentes, que es una decisión suya, quizá hubiera quedado exonerado el club. Quizá. Pero son tan cobardes que preferirán apelar a ese sentimiento de mafia que antes de sacrificarse ellos mismos. Si os parece, empezamos ya con el primer tema, que es esa comunicación que decíamos hoy en el segundo café, que cada vez se le complica un poco más al Partido Socialista, porque tiene muchos frentes abiertos. Tiene el frente de Griñán, recordemos que se ha pedido su posible ingreso para seguir el tratamiento en la cárcel. Sería una foto histórica, sería una foto además, curiosamente, que podría ser horas antes de la moción de censura. Tenemos el tema de mediador, que aunque el gobierno comunicativamente, y lo hemos explicado esta tarde, lo esté gestionando de una manera mucho más brillante que la oposición, todavía falta mucho recorrido. Tenemos luego la Fiscalía Europea, que está pidiendo documentación sobre los contratos del exministro Ábalos y del marido de la ministra vicepresidenta Calviño. Luego tenemos temas locales, como por ejemplo eso que ha aparecido hace unas horas, de la imputación de la alcaldesa de Móstoles y todo su gobierno socialista y de Podemos por un caso de corrupción en la ITV. Y podríamos sumar. Fíjense que todo lo que pasa en el Partido Socialista daría o dio en su momento cualquiera de estas cosas para fulminar al gobierno del PP. Por la corrupción de Bárcenas suma menos que el amigo Berni, los ERES o lo de la alcaldesa de Móstoles. Lo de que la Fiscalía Europea suma mucho más que cualquier otra cosa del Partido Popular. Pero a unos los sacaron del gobierno porque había unos que sabían explicar las historias y otros, con todo eso a favor, parece que no son capaces de arreglarse, digamos, contra el Partido Socialista. Y esto además se puede acelerar, porque el Partido Socialista es consciente de que ante tal avalancha de datos en contra, ya no hablamos de la parte económica obviamente, tiene que recurrir a los tópicos. Tópicos que curiosamente funcionan porque desde el Partido Popular no saben desmantelarlos. Uno de los tópicos es tirar esa foto de hace 20 y pico años. Fíjense que la prensa prostituida ha estado sacando artículos sobre ese tema estos días contra Feijóo del señor Dorado. Obviamente tocará, y ese ejercicio lo van a ver a partir de la semana que viene en la moción de censura de Vox, ese ejercicio de vincular al Partido Popular con la ultraderecha, y van a jugar a ese doble juego, corrupción, ultraderecha, ese mensaje, creemos algunos, simplista, pero que curiosamente tiene sus adeptos entre los votantes, y les hace mantener, curiosamente, ese porcentaje que no baja de los 90 y pico, que sigue estancado, es cierto, pero fíjense el detalle, nosotros explicamos en muchas ocasiones que no sube el Partido Popular, pero curiosamente tampoco baja tanto el Partido Socialista como se pudiera pensar. Y habrá que ver las reacciones, y las reacciones primeras que tenemos es que el PP parece haber empezado a entender que tal como van, no van a ningún lado, y han de generar la palabra clave, que nosotros decimos que es ilusión. Pues crean una fundación y empiezan a reforzarla con personajes que seguramente pueden generar ilusión. Por ejemplo, el señor Toni Nadal, el que era el manager, vamos a decirlo, el que gestionó, digamos, todos los éxitos de Rafael Nadal. Obviamente que Nadal era Rafael Nadal el que le da la pelota, pero detrás había también una importante gestión, digamos, de la comunicación y de la imagen por el señor Nadal. Y parece que son de esos fichajes que quieren intentar reforzar en cierta manera lo que está claro que no tiene. Siempre hemos dicho en este canal que uno de los graves problemas de Feijóo es que no tenía equipo. Se había traído a los 4 o 5 de Galicia y pensaba que con eso iba a hacer una gran batalla. Parece aquella la madre de todas las batallas, porque para él es eso, tiene una bala y ha de dispararla muy bien. Y parece que empieza a darse cuenta que no, que necesita generar un equipo, que necesita empezar a confiar en gente que no conoce, a decir qué bueno eres, qué majo eres, y que a alguno le salga seguramente rana, vamos a decirlo así. Pero si no lo hace así, no solo no genera ilusión, sino que seguirá estancado en esas cifras
que parece no tengan ninguna evolución positiva. Y mientras, obviamente, tendrá dentro del partido gente que sigue escalando. Y al final esto se convierte como en una pequeña, no diremos guerra, en un pequeño conflicto interno, donde unos van reforzándose, hablamos obviamente del equipo Ayuso, fuera de Madrid, pensando con objetivo obviamente las elecciones de finales de mayo, donde creen que si consiguen una mayoría absoluta puede ser un salto importante hacia adelante, y Feijóo sabe que no puede quedarse estancado pensando que ya llegarán tiempos mejores. Ha de esforzarse y para eso cree que reforzando su equipo puede lograr algo positivo. Luego el problema es que todo lo que pasa en el PP acaba asociado obviamente, que es la diferencia de ser el jefe, que es el caso de Feijóo, presidente, a ser la líder autonómica. Todo lo que pasa en el PP global de España pues acaba afectándole obviamente al señor Feijóo. Y hoy tenemos, aunque tenga vinculación escasa, vamos a ser sinceros, y hoy tenemos un ejemplo en esa entrevista que ha dado, creo que es una sección nueva que ha sacado el diario de Objective, El Purgatorio o algo así, donde Bargalló, entre otras cosas, dice que Bildu es una victoria de la democracia. Y es de estas frases, vamos a decirlo así de claro, y vamos a ponernos en plan comunicación, que creemos que comunicativamente no aportan nada. Al Partido Popular, obviamente. Parece más una frase de ego del señor Bargalló, que lo tiene, que lo hemos domesticado, pero lo tiene, un poco de hacerse notar en un momento que parece que no cuentan mucho con él. Pero la frase en sí parece más incómoda para el PP que cómoda, porque, seamos sinceros, una frase como esta, ¿qué valor en número de votos aporta? Hombre, no queremos que los votantes de Bildu voten, y menos al PP en el País Vasco, ni por asomo. Y no creemos que los que crean que la frase es adecuada aporten tampoco al PP. Es más, creemos que los que piensan que Bildu es una anomalía de la democracia son más proclives a votar al Partido Popular, y nos da la sensación que es una frase de un llanero solitario. Y aquí volvemos a ese discurso que hemos también comentado en alguna ocasión, que el PP, por un lado, debe controlar el mensaje y por otro lado debe controlar a los llaneros solitarios, que no den mensajes que puedan llevar a equívocos. Porque la frase en sí, Bildu es una victoria de la democracia, la entendemos nosotros. Vamos a decir, nosotros siempre hemos explicado una historia, saben que a veces nos gusta explicar historias, siempre hemos explicado la misma historia, que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, el tema del terrorismo, hablamos del yihadista, que quizás sabemos, bueno, podríamos decir que sabemos todos dos, pero vamos a centrarnos en ese para que nadie se sienta afectado. El terrorismo yihadista, tú para intentar eliminarlo, obviamente debes entenderlo, y eso a veces a mucha gente le cuesta. No hay que pensar que son los locos que van ahí y se ponen una bomba en el pecho y a tomar por culo. No, esto no funciona así. Hay que intentar entender todas las causas. Y en ese aspecto de análisis frío y duro, podemos entender la frase de Bargalló en el sentido de decir, es una victoria para la democracia en el sentido de que se eliminan las armas y pasan al escenario democrático. Nosotros, ojo, siempre hemos dicho que es un partido que si es votado debe ser respetado. Aquí sabemos que hay mucha gente que no lo comparte, pero no creemos en sí que la frase sea del todo cierta, porque la democracia al final, entendemos algunos, no es llegar por las armas ni por los muertos. Y en este caso, Bildu, según la teoría de Bargalló, se recicla, digamos, a la democracia, lo cual en cierta manera es cierto, pero ha llegado a ese momento luego de dejar un reguero de sangre y de muertos, entre ellos niños y tiros en la nuca. Y nosotros en esto tenemos una opinión muy particular. Obviamente, claro que hay que entender Bildu, claro que hay que entender el entorno, pero claro que hay que trabajar para que ideas donde la muerte, el asesinato, sean la parte fundamental, sean descartadas por la sociedad. Entonces, nosotros entendemos que si Bildu es una victoria de la democracia, la educación es una derrota en la democracia. Lo cual, si juntamos las dos cosas, seamos sinceros, tampoco parece que vayamos muy equivocados, porque lo que está claro, que lo peor que existe ahora mismo en democracia es el sistema educativo. Y lo hemos dicho en 1000 ocasiones, sin un sistema educativo correcto, este país
está a nivel de riesgo alto. Primero porque se puede usar a los tontos y a los muy tontos para ganar votos y engañarlos. Y segundo, porque en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, la diferencia no la marcan las horas moviendo una tuerca, donde jamás seríamos competitivos, sino las marcan aquellos que piensan, que se sientan en un sofá y deciden cosas inteligentes. Obviamente, todo en un entorno favorable, donde, por ejemplo, se apoya a los autónomos, pequeñas empresas, etcétera, etcétera, no en un entorno salvaje como este, donde se va fusilando a los autónomos y casi, si te pones 5 minutos a pensar, tienes miedo que mientras estés pensando en el sofá, venga acá el señor Escribal, la señora Calviño y te cerrajen un tiro por la espalda. Pero la realidad es que la frase aislada suena mal para el PP. Es una frase que además parece faltar al respeto a mucha gente y que confirma algo que a veces es muy evidente, que pasa en Cataluña, pero pasa en el País Vasco, que muchos intentan hablar de la situación de Cataluña y del País Vasco, con todo el respeto al señor Margallo, sin tener ni puta idea o haberlo visto todo, como dirían, desde los bancos, desde las gradas, desde fuera. Y sí, recuerden, la guerra civil está viva para muchos. Lo de ETA es que está vivo para mucha gente que todavía está viva, cosa que de lo otro la mayoría están muertos y desaparecidos. Y esa afrenta, ese mover ese tema a estas alturas, pues ¿qué quieren que les diga? Sabemos que Margallo no es una persona que pueda llamarle fijo y decirle, coño, no digas eso. Pero hombre, algunos pensamos que habría que tener cierta unificación, vamos a decirlo, de discurso, y al menos no meterte en berenjenales a estas alturas, porque como decimos, a quien perjudicas no es tanto al Partido Popular, sino a la persona que está al mando, es decir, a Feijóo. Y si a Feijóo le empiezan a saltar chascarrillos como esto, pues tiene un problema adicional, que ya con lo poco que le cuesta, con lo mucho, perdón, que le cuesta trabajar, pues se le hará todo una montaña. Como parece que el día 21-22, recordemos que nos hemos enterado antes por El País, a nosotros nos ha llegado una nota, vamos a explicar un poco la historia se puede explicar, obviamente. Hay un grupo, el grupo de prensa en el Congreso, donde hay periodistas, los que llevamos temas de comunicación, etcétera. Estamos en ese grupo. Ya ha llegado una nota sobre 11:15 aproximadamente. No quiero mentirles, miren, voy a hacer una cosa, perdón, voy a hacer aquello que no hizo Revilla. Voy a decirles la hora exacta, a ver si me aparece aquí en qué ha llegado la nota. Pues la nota ha llegado a las... Miren, pues les he mentido. La nota ha llegado a las 10:43. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, dará una declaración en el escritorio de prensa a partir de las 11:30. Pueden seguirla aquí y aquí. 10:43. Yo en ese momento he pensado, pues hombre, lo lógico es que sea algo de Vox. He preguntado, y cuando he preguntado, no a nadie de prensa, a nadie así, me han dicho, no, si mírate la portada del País, que ya anunciaba moción de censura el 21 y el 22. Y uno dice, como ha repetido, por cierto, Vox, ¿qué cojones es esto? ¿Para qué coño ha salido Batet si ya había salido en El País? Es de esas cosas que pierdes un poco el sentido. Es decir, ¿para qué esperar y media? Nosotros hemos tenido que cambiar unas cosas que tendremos la semana que viene, corriendo, vamos a decirlo así. Pero la cuestión fundamental es, ¿qué ganan filtrando estas cosas? ¿Y qué gana luego Batet saliendo a decir lo que ya salió en los diarios? Hombre, esas cosas creemos algunos que son las que deberían llevar, entre comillas, a una investigación interna en el Congreso para ver quién cojones filtra esos temas. Porque si se filtra eso, se puede filtrar cualquier cosa. Y eso es algo que en democracia, creemos, no es nada sano. Y la moción, como decimos, 21-22, muy encajada en 2 días,
mañana en unas horas se decidirá en la Junta de Portavoces el horario de comienzo, suponemos será a las 9, suponemos se va a alargar el primer día hasta las tantas, no sabemos tampoco cuánto va a hablar Tamames, que en principio saben que tiene turno libre, y la sensación es que se va a alargar mucho y el 22 la votación se va a alargar mucho. La cuestión, que es lo que está llamando mucho la atención a mucha gente y que nosotros dijimos en su momento, Tamames ha hecho una campaña de marketing brutalmente inteligente, apostando por él, y hoy mismo ya empiezan a salir esos rumores de que cada vez dentro de Vox hay más gente en desacuerdo con Tamames. Es decir, es más, vamos a decir una cosa que algunos se pueden imaginar. Algún diputado ahora mismo se está planteando saltarse la disciplina de grupo y no votar a favor de Tamames. Es todo tan esperpéntico. Es gestionar las cosas mal, no, rematadamente mal en Vox. Es de esas cosas, la verdad, les confieso, que uno no acaba de entender. ¿No te preparas tú al candidato? Porque, hombre, yo no digo que el candidato sea fiel al esquema de Vox, o en principio va a pedir elecciones y puede decir lo que quiera. Pero, hombre, que al menos no falta el respeto al partido que le ha llamado. Que luego cada uno puede tener, obviamente, sus ideas, ¿eh? Y ahí es donde creemos que Vox, que ha jugado mucho, como nosotros siempre hemos dicho, que lo ideal hubiera sido pasar esta moción en su momento en diciembre, pero donde vamos es que la cuestión al final se hace cuanto menos extraña. Que el propio partido que presenta a su candidato no esté de acuerdo con su candidato. En fin, sin lugar a dudas, va a ser interesante la próxima semana que vamos a centrarnos en este tema, que como pueden imaginar, entusiasma también al PSOE, porque va a significar dos cosas fundamentales. Una, cortina de humo de todo lo que hemos dicho al principio. Griñán, mediador, Fiscalía Europea, hasta Móstoles. ¿Saben aquel chiste de Móstoles? No lo vamos a repetir, lo tienen por ahí por redes. Aquel de martes y 13, si no nos acordamos. Mal. Pues como decíamos, pues les va a servir para esconder todo eso. Con lo cual, parece inteligente anticipar la moción. Y lo que nos dice también es que se anticipa porque hay miedo de lo que puede llegar a salir los próximos días. Porque si estuvieran tranquilos, lo hubieran retrasado hasta pasado Semana Santa. Nadie lo dude. Con lo cual, siempre lo que decimos, cuando pasa algo, intentemos ver entre líneas. Y entre líneas lo que vemos es que anticiparla es que hay que tapar rápidamente lo que sea. Y obviamente la segunda, la vinculación que van a hacer del PP con Vox. Y aquí nosotros insistimos en algo que hemos dicho múltiples veces en este canal, creo que le dedicamos incluso un programa y un artículo en el diario, algo así como las unidades de inteligencia de los partidos, que creemos que ahora mismo, si hubiera o hubiese, que creemos no hay ni habrá en el Partido Popular, deberían estar trabajando como locos, pensando, y aquí sí que en el sofá, tranquilamente, que si quieren con un whisky y todo, pensando cómo van a responder a los ataques del PSOE y a la vinculación que van a hacer con Vox en el Congreso. Si vale la pena aceptarla, si vale la pena rechazarla, si vale la pena votar en contra, todo eso hay que pensarlo. Y la sensación es que aquí, en ese partido, no se piensan las cosas. Simplemente se levantará a la mañana el señor Feijóo, dirá, pues no, o sí, no sabemos qué dirá, y como una organización feudal se establecerá eso como dogma de fe. Pensamos que así no se hace la política, pero en fin, ¿qué vamos a explicar nosotros? Hacemos, perdón, como diría el señor Pablo Iglesias, un puto podcast a altas horas de la madrugada. ¿Qué coño sabemos nosotros de estas cosas? Sí que sabemos, porque lo explicamos en su momento, la pugna entre Podemos y Yolanda Díaz, y parece que la pugna se ha convertido ya en un ultimátum. Yolanda Díaz saben que su estrategia es esperar a las elecciones y la debacle de finales de mayo para ir acercándose seguramente al Partido Socialista de Sánchez e intentar ser una figura importante en las elecciones de final de año. Pero Podemos, Pablo Iglesias, que tonto no es, aquí lo hemos dicho también hoy, aquí el problema a veces de pensar es que pensamos que Pablo Iglesias puede follar mucho, bueno, puede querer follar mucho. Y cuando es vicepresidente seguramente le daba más a eso que a otras cosas. Pero eso no quiere decir que sea idiota.
Y obviamente sabe de esa maniobra de Yolanda y le obligan a Yolanda a manifestarse antes de las elecciones, porque si no, no tendrán su apoyo. Y aquí es donde tenemos el juego divertido. Pues claro, Yolanda es Yolanda, vamos a decir, Sumar no ha sumado a nadie, es solo Yolanda. Y Podemos ha aguantado, parece, mejor de lo que creían en el socialismo, y Yolanda todas las salvajadas de la Montero, de la Belarra, de la PAM, de toda esta tribu que por suerte, cuando no estén en política, no las van a ver en ningún otro lado. Lo malo es que las van a colocar en la ONU o en cualquier sitio de estos de asesoras, ya verán. Pero la realidad es que han aguantado más de lo que creían, pero realmente creemos algunos que las elecciones, la hostia va a ser brutal. Porque solo aguantan con incongruencias y cada vez que abre la boca, por ejemplo, la señorita esta, la Ángeles no sé qué leches, la PAM, pues aparte que se caen 3 pajaritos del cielo y se mueren pobrecitos, es que no consiguen aportar nada. Seguramente ella, por repetir sus discursos y sus anuncios, folla poco, mal y a disgusto. Y obviamente parece que la cama no habla, ni habla de la regla, ni habla de que la quiere chupar, ni habla de que quiere ponerse a 4 patas, todas esas cosas. Que hombre, que algunos que ya hemos pasado la pubertad, parece que ellos no, pues son conversaciones habituales. No venga ahora alguno que no, que cada uno es libre, obviamente, ¿eh? Pero la realidad, ¿dónde vamos? Es que viven en Marte hasta en el sexo. Y obviamente eso no contagia a nadie, porque si algo tiene esta sociedad en eso, en positivo, es que esto ya no es la época de Franco como creen ellas. Veremos si Sumar acepta ese reto de Podemos o Sumar tensa un poco más la cuerda del tema de Podemos. Y una historia que explicamos en su momento y que para nosotros es de las más vergonzosas y asquerosas que existen es que creo que ha sido ayer, puso un tuit la señora Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Cataluña, todavía pendiente de la sentencia que le va a llevar a la cárcel, diciendo que había cumplido 2 años de presidenta del Parlamento. Está suspendida, pero ella da por hecho que los ha cumplido. Parece que sea una prueba de carga ya para cuando le toque la pensión vitalicia. Recordemos, cuando cumpliera 2 años tendría pensión vitalicia. Lo dijimos hace 15 días, 20 días. Ni un puto partido constitucionalista en Cataluña ha movido un dedo. Les importa un huevo. ¿Saben que están preocupados? A ver cómo se va a dividir el voto, a ver si salen o no salen. Son todos una banda de ineptos. Y no nos extraña que, obviamente, junto con el País Vasco, la presencia de los partidos constitucionalistas sea una auténtica desgracia. Porque el problema es que al mando hay gente incompetente que se ha montado un chiringuito y que se preocupa cero o nada de la gente. Y mientras, Borràs, pues cobrando una pensión vitalicia, demostrando que Cataluña es una auténtica vergüenza y una auténtica asquerosidad en el conjunto de España. Y hoy, como decíamos al mediodía, caída de la bolsa, principalmente la banca, el Sabadell se deja un 12%, algunos empiezan a ver el banco en riesgo. Por suerte, la bolsa americana, Nasdaq incluido, pues ha aguantado más de lo previsto, ha habido una inyección de dinero también de la Reserva Federal americana, ha aguantado más de lo previsto, con lo cual mañana se espera, ojo, que no diremos que haya recuperación, pero que no se acentúe otra caída brutal, como hubiera pasado si hubiera caído mucho el mercado americano. Muchos analistas ya están hablando de que esto nada tiene que ver con el Lehman Brothers, que es una cosa puntual de un banco, el Silicon Valley Bank, muy centrado en startups, etcétera, etcétera, que debería no afectar al conjunto de la economía. Por cierto, la economía que está fatal. Pero parece que esto no va a ser a día de hoy un tiro de gracia a la economía. Simplemente va a ser una situación complicada, coyuntural, de unos bancos muy concretos. Y saltamos al último tema, que lo hemos dejado por último tema, por un poco por aquello que hacen algunos programas que saben mucho más que nosotros, que dicen, vamos a dejar una cosa interesante para el final, que así enganchamos a la audiencia. Pues es el tema del Fútbol Club Barcelona. Sabemos que aquí la gente está para análisis político, pero al final el fútbol mueve a mucha gente. Nosotros cuando ponemos un tuit hablando del Barça, nos salen 300.000,
cosas alucinas, cuando hablamos a lo mejor de cosas que les afecta a todo el mundo, pues salen menos. Los sentimientos están a flor de piel. Teniendo en cuenta que el señor Laporta está escondido, pues miren, al menos algo sale. Nosotros, como explicamos y hemos dicho en las titulares, como explicamos el tema de Cantabria, aquello de que hoy ha habido, por cierto, hemos repetido, ha sido llamado por la Fiscalía el señor Revilla para confirmar que es un mentiroso. Colau ha confirmado que ya no pinta nada y que todos se equivocan sus técnicos en otro juicio en Barcelona para que vean que esa gente honrada que vino a regenerar el mundo pues se ha subido al carro y de ahí solo saben que culpar a otros, etcétera, etcétera. Pero como dijimos en el caso de Santander, aquí hay una prueba evidente. El caso Negreira, hay hasta 550.000 euros sacados en efectivo que según parece deberían haber servido para pagar a los árbitros que ayudaron al Barça. Hasta aquí es lo que explica la Fiscalía. Pues hombre, pues aquí estamos delante de unos hechos puntuales curiosos, es decir, que si se ayudaba al Barça, vamos a ser sinceros, no era el lunes, excepto que era Liga, pues saben que ahora hay Liga todos los días, pero si fuéramos tradicionales, los partidos se juegan sábado y domingo, pues hombre, pues está claro que hay unas fechas que hay que mirar, porque nadie va a pagar a un árbitro por algo que haya hecho el martes. Vamos a decirlo así. Con lo cual, si los pagos, hay que pensar, se hacen pues a los 3, 4, 5 días o a los 15 días, ha de haber un patrón que nos diga el día de las retiradas, hacerlo coincidir ese patrón con los partidos que ha jugado el Barça, con los árbitros que ha habido ese día, con las situaciones complicadas que ha habido ese día, y ya les aseguro que habría miles, y digo miles, de personas dispuestas, si se supieran los días de las retiradas, a investigar el tema. Y sacaríamos patrones clarísimos, porque una de las cosas que hemos dicho, y miren que no hemos hablado tanto de la parte humana, pero que la sensación, por la chapuzada del tema, es que Negreira parece un tipo de costumbres. Negreira obviamente es el vicepresidente del comité de árbitros. Es decir, un tipo de costumbres. Y un tipo de costumbres no se acostumbra, curiosamente, a distinguir por esa capacidad intelectual de generar elementos de protección. Es decir, no ha hecho ni los informes, que miren que hubiera sido chorra. Haber hecho, oye, cada vez que me das un pago, oye, te hago un informe y te digo, partido Barcelona-Betis, el árbitro es tal, es muy majo, o es un idiota. Y eso hubiera servido a día de hoy. Pero claro, si no haces el trabajo, aquellas no lo vas a hacer ahora. Con lo cual, parece un tipo de costumbres arcaicas. Con lo cual, eso nos quiere decir una cosa, que si no ha tomado ninguna precaución en esa parte, tampoco habrá tomado una precaución en sacar el mismo día el dinero y pagar los mismos días a los mismos árbitros. Entonces es obvio que si imagínense, estamos sumando, digo una cifra por decir, un estudio de 150 partidos, 200, vamos a redondear, ya ha habido, no tengo ni idea, pero 100 retiradas de dinero, 550.000, decían que aproximadamente eran de 10.000, serían unas 55 retiradas de dinero. Hay que cuadrar de esos 150 partidos, en qué 55 partidos han coincidido los mismos árbitros. 3-4 días para adelante, 3-4 días para atrás, porque seguro que existe un patrón. Y esto no es que, perdón, vamos a hacer un chiste, esto es que lo hemos visto en las películas. Casi siempre queda mejor que decir que lo hemos leído en un manual del buen samaritano, yo qué sé. Pues seguro que existe un patrón, alias un procedimiento, que es que el señor luego o antes, esto no lo sabemos, lo dirá el patrón, del partido, a los 2, 3, 4 días, depende de cuándo sea la retirada, retira el dinero. Habría que ver, por cierto, de dónde lo retira el dinero, porque ya sería la leche que el dinero se retirara de diversas localidades de España, donde curiosamente coincidiera que algún árbitro vive, ya sería la leche. Y hombre, y se puede poner el tema divertido. Por eso nosotros creemos que la Fiscalía debe hacer un ejercicio de transparencia total, que es, que también lo han hecho en otras cosas, filtrar a cualquier medio un Excel donde pongan los días y la cantidad retirada de dinero. Y a partir de ahí, como diría, recuerden aquel Joaquín Prat, a jugar porque puede ser muy divertido. Y más de un árbitro,
va a tener que dar explicaciones. Y aquí saben que legalmente, y lo hemos dicho al principio, uno de los grandes problemas que tiene el Barça es que esto, al estar judicializado, va a venir un señor juez o una señora jueza que le va a importar un huevo, porque lo único que va a ver si hay delito o no y si se disuelve la entidad, que por cierto, según parece, se puede llevar por delante todo el resto de entidades, o sea, baloncesto, balonmano, hockey y todas las cosas que debe haber por ahí. Y la realidad es que es una situación tan lamentable que además uno se sorprende que la defensa, que parece que es el único argumento en comunicación que tiene, es defender, como hace Laporta, el sentimiento, que esto es un ataque. Claro, si presentamos 12 árbitros que admiten, a cambio de no acabar en la cárcel, porque esto acabarán en la cárcel, haber recibido dinero y que la condena se reduzca a 2 años, el Barça no es que vaya a tener un problema, es que el Barça va a desaparecer. Y la clave está en buscar ese patrón, porque si se encuentra ese patrón, el Barça va a tener un problema. Y eso es tan fácil para la Fiscalía, si realmente quiere tirar el tema adelante, como ponerlo en público y que la gente haga su trabajo, que seguro que hay mucha gente encantada de hacerlo. Nos emplazamos a mañana. Mañana en unas horas sabremos ya los horarios de la moción de censura la semana que viene y creemos que todo va a ir increciendo durante esta semana hasta el éxtasis que sea la semana que viene, con los ataques continuados obviamente del PSOE al PP, y va a haber ese primer conato de enfrentamiento donde, por cierto, para su mala suerte, Feijóo no va a estar en el Congreso porque se negó a presentar su programa, que va a hacer un tal Tamames. Ha podido tener 2 días de gloria, va a tener 2 días comentando los toros desde la barrera. En fin, cada uno gestiona la comunicación como quiere, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Nosotros somos libres de mañana volver con, si todo va bien, con 2 programas. Nos emplazamos a mañana, Patreon, Canal Transferencia. Como siempre decimos, seguimos.